Bueno, si tuvieras que entrar en un concurso de natación, ¿a quién escogerías? ¿Con cuál te irías? O si tuvieras que ir a la guerra, ¿con qué ejército te gustaría estar? ¿O con qué avión te gustaría combatir, no? ¿Sí nos han fijado cómo nos vamos mucho por la vista y queremos escoger algo? ¿Por qué crees que Dios te escogería a ti? ¿Cuál es la razón por la que Dios te escoge a ti? Te da la oportunidad de escogerte. Si tú escoges siempre lo mejor, ¿por qué crees que Dios te escogería a ti? ¿Qué es lo que Dios está viendo que ni tú mismo has visto? ¿Qué es lo que Dios ha descubierto en ti o ha hecho en ti que ni tú mismo crees que seas capaz? Como la mayoría saben, pues trabajo aquí en la inmobiliaria y constantemente estamos capacitando personal. Y curiosamente, ¿saben quiénes son las personas que preferimos aquí para la capacitación? Las que no tenían nada que ver con las ventas. A las que podemos capacitar y podemos enseñar y podemos ayudarlas y vienen sin mañas y sin saber cómo se hacen las cosas. Es mucho más fácil lograr hacer un gran vendedor de una persona que se deje enseñar que de una persona que cree que ya sabe. Entonces, cuando yo te preguntara, ¿por qué crees que Dios te escogió? ¿O te quiere escoger? ¿O por qué crees que Dios te escogería? Probablemente porque está viendo en ti a una persona que se puede dejar enseñar. Como ya empezó leyendo el pastor el pasaje de Pedro, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, si recordamos, hemos venido hablando de la carta de Pedro, y en esta carta de Pedro nos encontramos que se la escribe a todo aquel creyente que está viviendo una situación muy complicada, porque en esos tiempos, cuando Pedro le escribe esta carta, pues el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, mejor dicho, no el de Israel, el pueblo que estaba creyendo en Cristo, se estaba viendo amedrentado, azotado, burlado, se estaba viendo con todo desalentado. Y como ustedes saben, a mí me gusta siempre poner algún videíto. Entonces quiero ponerles un video para entender un poquito nuestra situación y cómo muchas veces nos vemos nosotros, ¿no? El agua del lago se dio a reflejar y el río se empezó a salir. Ante su vecindario bailó y bailó. Creyó que a todos su danza confianza para no ser amables. Y un buen día,
Saltando se acercó un conejilote singular. El sabio empresario se sorprendió y el cordero fue a preguntar: chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que el algodón, y ante todos exacto que son, pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi hijo y me dejaron pelo. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. El color es que importa, vaya cuestión. ¿Es gris, púrpura, beige o marrón? A veces estás mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aunque eres un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio, perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la panza, hay que mejorar. Al alto llegar, tú puedes volar. Levanta la pata, pisa para impulsar hacia arriba y eso es saltar. Más, vas a saltar, vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentando, tú puedes volar. Sube una pata para impulsar. Y Caravaggio volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerá estirado, desnudo y peor. Pero ya no le causa preocupación. Porque más quiere saltar. Me gustó esta caricatura porque muchas veces nosotros nos sentimos que estamos muy bien como estamos. Pero ¿qué pasa cuando nos cambian las circunstancias? ¿Qué pasa cuando nos quitan todos? ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin lana? Nos quedamos trasquilados, nos quedamos pelones. Se nos olvida quién nos escogió. Se nos olvida cuál es nuestro propósito. Se nos olvida para qué fuimos creados. ¿Qué es lo que Dios está buscando con nosotros? ¿Qué es lo que Pedro está buscando con esta carta? Alentar a la gente. Porque siempre tendemos nada más a pensar en nosotros, no pensar en los demás. Y lo primero que vemos es cómo me están viendo. ¿Cómo me ve la gente? Si ahorita pues tengo mucha lana y bailo bien, pues bien. Pero si estoy trasquilado, la gente se va a reír de mí. Sí. ¿Cómo nos ve Dios? Eso es lo importante. Dice, pero ¿cómo tienes que llegar a crecer, tienes que llegar a madurar para entender que la vida vas para arriba y vas para abajo, te sale la lana y te la quitan? O sea, tienes buenas, tienes malas, pero solamente de tu confianza que pongas en Dios es que vas a poder seguir bailando independientemente de las circunstancias. A veces pensamos que solamente si tenemos, lo podemos hacer. Hay una frase que me gusta mucho porque dice, por más que la abeja le explique a la mosca que la flor es mejor que la basura, la mosca no lo va a entender porque siempre ha vivido en la basura. ¿Qué es lo que viene pasando cuando Dios nos invita a vivir en su presencia, a vivir, a confiar en Él, a ponernos en sus manos? Dice, si no hemos experimentado lo que es la vida de un hijo de Dios, vamos a seguir queriendo la vida de un hijo del mundo. ¿Cómo vemos la vida? O sea, ¿qué lentes nos ponemos para ver la vida? Si le preguntaras a una mosca qué ve al pasar, al ir volando, te va a decir, hombre, pues un montón de basura. Me encontré unos basureros, me encontré hasta por ahí cuachas tiradas y feliz, ¿no? Y si le preguntas a una abeja,
La abeja te va a decir, vi unos campos hermosos de flores. La abeja, curiosamente, es un animal que a muchos les da miedo. ¿Por qué? Porque tiene un aguijón, porque puede picar. Se me figura un poco a los cristianos, como a mucha gente les da miedo. Ya cuando los conoces sabes que lo que están haciendo, están trabajando, están polinizando, están produciendo miel, están haciendo de la vida una vida mejor. Pero mucha gente sigue teniendo miedo. Y nosotros, a veces, como hijos de Dios, nos desalienta porque estamos viendo las tendencias en el mundo. Estamos viendo que aparentemente la gente en el mundo es más, que aparentemente la gente que tiene es mejor, que aparentemente la gente que está separada de Dios, que está viviendo de acuerdo a las reglas de este mundo, vive más feliz. Dice, y solamente estamos viendo la basura como una mosca, en vez de estar viendo como un hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los lentes que nos ponemos cuando salimos a este mundo, no? Dice en Romano, dice, no te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La de abajo es el mismo versículo, nada más en otra traducción. La de arriba es la Biblia de es la Reina Valera, la de abajo es la Nueva Traducción Viviente, que tiene palabras que son más entendibles. Dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque nos desalentamos. Hoy vamos a ver este pasaje de Primera de Pedro 2, del 11 al 17. Ahorita lo vamos viendo cada uno. ¿Por qué nos desalentamos? ¿Por qué tenemos la tendencia de venirnos hacia abajo? Porque dejamos de ver a Dios, porque se nos olvida estar actualizando nuestra manera de pensar, porque se nos olvida estarnos dejando enseñar por Dios, porque vamos haciendo a un lado todo lo que hemos aprendido, se nos olvidan muy fácil los milagros que Dios hizo en nuestra vida y muy rápidamente estamos viendo lo que hay en el mundo. ¿Y por qué? Pues porque nos dejamos llevar más por los ojos que por la mente o por el corazón. Nos dejamos llevar por lo que vemos. Cuando yo les decía, ¿a quién escogerías? Les puedo asegurar que el 100% escogió al mejor. Ninguno dijo, no, yo me voy a ir con el gordito para ayudarlo y mejor salir adelante, ¿no? Digo, sin saber cuál de los dos equipos o si vas a una guerra, cuál es el que tiene la razón. Cuando llegó Gedeón con que Dios le dijo, vas a ir a liberar al pueblo de Israel, llegó con 3,000 hombres y le dijo, van para atrás, nada más 300. ¿Cómo? O sea, voy por fin junté un ejército y tú me los quitas. Dice, pero Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. Dios ve los corazones. Entonces, empieza esta carta de Pedro diciendo, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O dicho de la otra manera, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de sus deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿No se han fijado cómo en nuestra tendencia tendemos siempre a echar raíces, a querer tener mi casa, mis cosas, mi carro, mi todo, ¿no? Y se nos olvida que somos extranjeros y peregrinos. Pedro empieza hablando y empieza alentando al pueblo de Dios, diciéndole, amados, acuérdense que fuimos rescatados. Por eso empecé con unos versículos anteriores. Sois pueblo escogido por Dios.
¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no te desalientes. Dice, acuérdate que eres un peregrino, somos extranjeros y somos peregrinos. Le decía Pablo a los filipenses, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Por qué dudamos o nos desalentamos? Pues porque dejamos de obedecer, porque olvidamos las promesas de Dios, porque dejamos de ver a Dios, porque dejamos que Él renueve nuestra mente. Dejamos, más bien olvidamos, y no dejamos que Dios renueve nuestra mente, ¿no? Vamos haciendo a un lado y poco a poco nos volvemos a moldar aquí, nos volvemos a meter aquí. Nos dice, abstente de los deseos carnales. Las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Y cada día está peor, o sea, por más que te quieres mantener sin ver algo prohibido, cuando menos lo piensas, ¡pum!, ya te llegó en un grupo de compañeros en el WhatsApp, o ya te llegó en internet, en Facebook, en Instagram, o en redes sociales, o hasta en un puesto de revista, ¿no? O sea, te llega, la tentación está al orden del día. Estaba platicando una persona que vio un video que en una ciudad aquí de México se estaba subiendo una sexoservidora y en medio camión se les desnudó y que decía que nada más quería que las dejaran trabajar y que les dieran seguridad. Pues digo, ¿cómo van los valores? Sé cómo el mundo, la tentación te la pone cada día. Y los hombres que somos muy mirones, pasa eso, por más que quieras, no puedes dejar de voltear. A menos de que Dios tenga el 100% del control de tu vida. Que tristemente tenemos muchos momentos donde ese 100 no lo tiene. Donde anda muy bajo y donde poco a poco empiezas a caer. Pero gracias a Dios por su palabra, porque nos vuelve a renovar, porque nos vuelve a alentar, porque nos lleva a pedir perdón, porque nos vuelve a alentar que tenemos un lugar mucho más grande que está esperando por nosotros, que somos extranjeros y peregrinos. ¿Cómo vives en el extranjero, no? Dice, cuando llegas al extranjero, dicen que a los mexicanos, ¿cuánto cuesta educar a un mexicano? Dice, cuesta $6. Dice, ¿qué es lo que cuesta el pase para cruzar Estados Unidos? Porque en cuanto llegan allá, dejan de tirar basura, dejan de manejar rápido, empiezan a respetar las leyes, empiezan a hacer todo, ¿no? ¿Por qué? O sea, pues porque aquí, como vemos que nadie la respeta, pues yo tampoco. Como vemos que todos hacen lo indebido, pues yo también. Es más fácil hacerlo cuando todos lo están haciendo. El gran pretexto que ponemos todos de adolescente, ¿no? Es que todos van ahí o todos lo hacen. No es hasta que nosotros empezamos a madurar, empezamos a conocer, empezamos a ver las promesas de Dios, que llegamos a abstenernos de esos deseos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tenemos una lucha que es contra principados y potestades. Se necesitas ir teniendo un dominio propio. ¿Por qué nos desalentamos? Porque no tenemos ese dominio propio. ¿Por qué nos desalentamos? Porque vemos que la gente que hace lo malo aparentemente le va bien. ¿Por qué tenemos las ganas de hacer lo mismo que ellos? Porque nos ponen una cara como si estuvieran bien contentos.
Sigue diciendo, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Otra traducción, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Procura llevar una vida honorable. Glorifiquen a Dios. Los sacó los dos de un jalón. Bueno, dice, llevar una vida ejemplar ante los demás. ¿Por qué Dios nos escogió? Para que yo esté muy contento, para que yo esté muy feliz, para que yo ya me pueda sentir tranquilo, para que yo ya no tenga enfermedad o ya no tenga problema o ya no tenga carestía, para que yo sea feliz. No, fuimos llamados para glorificar a Dios. Fuimos llamados para dar testimonio para Dios. El problema es que en el mundo, tú, no. Todo lo que sea los demás no me agrada, pero lo mío, claro que me agrada y quiero que todos se glorifiquen y todos vean lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo hice, lo que yo dije. ¿Por qué? Porque es a donde nos va llevando el mundo, cuando la palabra de Dios nos enseña que no, o sea, tú y yo fuimos creados con un propósito de glorificar a Dios. Dice, mantén tu manera de vivir entre los gentiles de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros? O pregúntate, así como tú escogiste a los otros, ¿crees que te escogerían para trabajar contigo? ¿O te quisieran de vecino? ¿O la gente quisiera convivir contigo? Dice, ¿cómo es nuestra vida? ¿Es ejemplar o es una vida que glorifica a Dios? ¿Es una vida que llama la atención? ¿Que cumple el propósito de Dios? ¿O es una vida que cumple los propósitos del mundo? Que llama la atención, pero de acuerdo al mundo. Que eres el más gracioso, pero porque eres el que más te burlas, o porque eres el que haces reír a los demás, o por otras causas. Pero al final de cuentas, ¿por qué nos escogió Dios? ¿Yo por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cuál era el propósito de Dios al escogernos? Sigue diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La otra traducción te dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honran a los que hacen el bien. Viene, sométanse. Otra vez me mandó todos juntos. Pero bueno, sométanse a Dios. Diario que vimos la palabra someternos, así como que se nos retuercen las tripas. Queremos someterme. No, yo quiero ser libre. Yo mando, yo soy el campeón, yo a lo que sea, ¿no? Pero someterte, dice que la palabra someterte significa clasificarte debajo. O sea, al final, someterte a Dios debería ser con gusto. ¿Tú crees que Dios no tenga un mejor plan del que tú puedas trazar? ¿Tú crees que Dios no pueda crear algo mejor para tu vida de lo que tú puedes hacer? ¿Tú crees que Dios no pueda dirigir mejor tu vida de lo que tú la estás dirigiendo? Pero ¿qué pasa? Se nos olvida. Estamos viendo cómo el mundo nos va influenciando y poco a poco empezamos a caer en lo mismo.
Y tarde o temprano nos volvemos a desalentar. Volvemos a perder ante la presión del mundo. Y se nos olvida que fuimos escogidos por Dios para glorificarlo, para anunciarlo. Nos dice, como hijos de Dios tenemos que reconocer a las autoridades. Fueron puestas por Dios. Tenemos que respetar las reglas. Aunque haya unas que se nos retuerzan las tripas, pues tenemos que respetarlas. Eso es lo que Dios nos pide. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es lo que Dios nos pide. Al final de cuentas, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en eso se resume toda la palabra de Dios. Entonces, si amas a Dios, pues obedece. ¿Y qué te está pidiendo? Que te pongas debajo de Él. Que lo obedezcas. Que tienes una autoridad, obedécela. Oye, pero que mi autoridad, que es un desgraciado, que es una desgraciada, que es mala onda conmigo. Por testimonio y por el propósito con el que Dios te dio, obedécelo. No significa que dejes que te pisoteen. No, significa que lo obedezcas. Que te pongas, si estás en un lugar donde está en peligro tu integridad, entonces pide consejo y a lo mejor puedes encontrar otra salida, otro trabajo, otra forma de vida, pero mucho de la vida que estamos viviendo la hemos escogido nosotros. Gran parte nos la dieron nuestros padres, las enseñanzas nos las dieron ellos, pero conforme vamos creciendo las decisiones las vamos tomando nosotros. Nosotros decidimos con quién nos casamos, nosotros decidimos dónde trabajamos, nosotros decidimos si vamos o no vamos. Empezamos a tomar decisiones si hacemos o no hacemos. Poco a poco esas decisiones nos van acorralando y nos van llevando a tal punto en que a veces ya nos sentimos acorralados y ya no hallamos la salida. Pero se nos olvida que en Cristo tenemos libertad, en Cristo somos libres, aunque seamos esclavos. Porque va cambiando tu manera de pensar y Dios va poniendo las cosas en orden. Yo te puedo asegurar que Dios te hizo nacer en el mejor lugar que pudieras nacer. Si Dios hubiera creído que el mejor lugar para que tú nacieras fuera ser el hijo de la reina Isabel, hubiera sido el hijo de la reina Isabel. O la hija de la reina Isabel. Si hubiera creído que tu mejor lugar era ser el hijo del hombre más pobre del mundo, más analfabeto y peor del mundo, eso hubiera sido. Dios nos puso a cada quien en el lugar en el que Él sabía que iba a ser lo mejor para nuestra vida. Aunque tú y yo lo dudemos. Aunque estemos viendo, no, es que a mí me hubiera gustado ser el otra persona, porque mira, él pues, tiene más dinero, más cosas, la vida le ha sido más fácil. Dios sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Y al final de cuentas, una manera de alentarnos es eso, es saber el amor que Dios tiene por nosotros, la salvación que tenemos en Jesucristo y el propósito de nuestra vida. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué nos escogió Dios? Si es para que tú cumplieras tus deseos, tu satisfacción y tú vivieras a tu manera, pues permíteme decirte que estás completamente equivocado. Búscate una religión, búscate servir a un rey donde puedas satisfacer esos deseos. El cristianismo nos enseña que el seguir a Cristo es estar dispuesto a lo que venga y generalmente cada que quieres seguir a Cristo te topas con problemas. Te topas con gente que te ataca, te topas con gente que se burla, te topas con gente que te está menospreciando. Pero tú sabes que lo que hay al final es mucho mejor que todo eso. Tú sabes que lo que Dios tiene preparado para ti es mucho mejor que lo que tú estás viendo con tus ojos. Entonces, al final, ¿qué te pide Dios? Te pide obediencia. Respete el orden y obedece.
me llama mucho la atención que el creyente generalmente se siente libre y utiliza esa libertad para pensar que puede hacer lo que sea. Pero el hacer lo que sea es respetando las reglas establecidas por Dios. Y vaya que si alguien puso reglas, fue Dios. Ya sabemos que el pueblo el pueblo de los fariseos lo fueron aumentando un poquito las reglas, ¿no? Que de 10 mandamientos se convirtieron en 613, ¿no? Pero al final de cuentas tenían una serie de reglas que, respetando esas reglas y obedeciendo esas reglas, iban a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero si no haces a lo que fuiste llamado, entonces vienes a ser, dice, somos la sal, pero si la sal se vuelve insípida, dice, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada. Es echada y es pisoteada por los demás. Si tú y yo perdemos nuestro testimonio, ya no sirve para nada. Ya no vas a influenciar a los demás. Acuérdate que somos escogidos por Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Somos escogidos por Dios. ¿Para qué? Porque queremos vivir con Él en su presencia en el cielo. ¿Quieres vivir a tu manera? Pues entonces no creo que seas de los escogidos. ¿Quieres vivir como se te pega la gana? Entonces no creo que quieras buscar a Dios. O sea, no creo que creas que la vida que Dios tiene es mejor que la que tú crees poder conseguir. En nuestra obediencia a Dios está el dar testimonio. En nuestra obediencia a Dios está el glorificarlo. Está su voluntad. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice versículo 16, otra traducción, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer lo malo. Recuerdo mucho, esto me pegó mucho cuando recién empezaba a creer, ¿no? ¿Por qué? Porque somos libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero empezamos a usar esa libertad de una manera equivocada. Recuerdo mucho porque cuando yo me convertí, pues fue por ahí, corría en el siglo pasado, corría el año 1992. Y en esas épocas, qué chistoso que ya tengan que hablar de épocas, ¿verdad? Pero en esas épocas, o sea, la religión era marcadísima. En Cuaresma, por ejemplo, pobre de ti donde comieras carne los viernes. Qué esperanzas de que te fueras a encontrar un puesto de tacos o un restaurante que vendiera carne los viernes. Pero como tú ya sabías, llegabas y, yo sí como carne los viernes. Y llegabas y presumías y alardeabas de una libertad que tenías, pero lo usabas mal. Se nos olvida que la libertad que Dios nos da es para liberar, para dar testimonio, para glorificarlo. La libertad que Dios nos da es para que tú y yo estemos espiritualmente fuertes para dar un testimonio ante las adversidades de la vida. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Dice, todas las cosas me son lícitas, dice en otra traducción, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Se nos olvidan nuestros propósitos, necesitamos estarlos recordando. Y gracias a Dios por su palabra.
Porque al estar en su palabra somos alentados nuevamente y somos movidos nuevamente a hacer lo que debemos de hacer. Volvemos a levantar nuestra vista y volvemos a ponerla donde la debemos de poner. Porque nuestra tendencia obviamente es pues, lo más cómodo, lo que está viviendo los demás, lo que me marcan las redes sociales, lo que me marcan los vecinos, los amigos. Y en vez de nosotros ser quienes estemos dando ese testimonio, nos dejamos llevar y nos dejamos hacer lo que hacen los demás. Y tarde o temprano nos volvemos a ver desalentados, nos volvemos a ver derrotados, nos volvemos a ver como que nada estuviera funcionando, como si el cristianismo hubiera sido una muy mala decisión. Pero lejos de que el cristianismo haya sido una muy mala decisión, es que ya dejaste de seguir a Cristo. Ya dejaste de hacerlo el Señor de tu vida, ya dejaste de someterte a Él. Ya dejaste de hacer su voluntad. Obviamente, esa libertad tampoco la podemos usar mal y tampoco podemos ir en contra. Dice, aunque tenemos que someternos a las autoridades, tampoco podemos ir en contra de la autoridad mayor que es Dios. Está el pasaje de Pedro, cuando los encarcelan, los llaman y les prohíben hablar de Jesús. Dice, mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, al final, somos libres, tenemos que respetar a nuestras autoridades, pero si nuestras autoridades van en contra de lo que Dios dice, primero, tu autoridad mayor es Dios. Si la autoridad, todo lo que te está estableciendo no va en contra de lo que Dios dice, obedece a tu autoridad, respeta a tu autoridad. Tienes a unas personas que las quisieron obligar a ir en contra de su autoridad mayor, que fue a Daniel y a sus amigos. Que el rey de esa época, Nabucodonosor, los quiere obligar a que se arrodillen ante una estatua de él. Y crea una ley para que todo aquel que no se arrodille delante de su estatua, que sea lanzado al horno de fuego. ¿Y qué hacen los amigos? Pues discúlpanos, pero no nos vamos a arrodillar. Y si vamos a ir allá, pues ni modo. Primero obedecemos a lo que Dios estableció y al final la respuesta la obtuvieron de Dios. Dios los glorificó por su obediencia. ¿Qué es lo que viene pasando? ¿Por qué un testimonio de esos no nos llega a pasar a personas como nosotros? ¿Por qué? Porque lo más probable es que no tengamos la seguridad y la fe que tenían esas personas en Dios. Para que Dios nos permita ser probados en una situación igual y que tengamos que responder y salgamos airosos. Y se ponte a ver las tentaciones que llegan a tu vida, ¿cómo las vences? Somos libres, pero ¿cómo vences esas tentaciones? De por sí vemos cómo están las cosas y a veces nosotros mismos nos ponemos en el tentadero, facilitamos las cosas para las tentaciones. ¿Qué estamos haciendo para glorificar a Dios, para obedecerlo, para hacer su voluntad y no la nuestra? Termina el pasaje diciendo, honrad a todos. El que sea libre nunca te va a dar la oportunidad de menospreciar a nadie más. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. Otra traducción, respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Entonces, ante todo esto, ¿qué hemos aprendido hoy? Ya hablé mucho yo, ahora les toca a ustedes.
¿Qué hemos aprendido hoy? Nada. Me llama la atención la identidad que mencionas. Ahora en el mundo andamos en búsqueda de identidad y es más complicado porque el mundo es global. Sí. Y es muy fácil identificarme con los coreanos, con los chinos o con los... Antes era Estados Unidos, aquí parecerme a Estados Unidos, a los americanos, pero resulta que ahora es más complicado, pero la identidad que la Biblia ofrece, ahí está, la mencionaste, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguien más? A mí me gustó lo que presentaste. Yo sí quisiera agregar que para glorificarlo y obedecerlo, pues, hay que hacer que un muerto no puede ni glorificarlo ni obedecerlo. Hay que hacer nuevo. Pues, Dios nos tiene claro que tener nuestro corazón de piedra como de carne, y también como Jesús le enseña a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, exactamente. Si no, un muerto no puede ni glorificar a Dios ni obedecerlo. Sí, es que acordándonos de que Pedro ya le está hablando a creyentes que se encuentran desalentados, les está ayudando a volver a ver lo que han dejado de ver. Pero definitivamente no les hablaría esto si no hubieran nacido de nuevo. Una persona que no ve a Dios es como una mosca, o sea, no ve las flores. Ve la manera de pensar de la mayoría de la gente que no tiene a Dios. O sea, se goza más del fracaso de otro que del gozo de alguien, que del logro de alguien. La tendencia de una persona que no ha cambiado su mente, no le ha permitido a Dios ser el Señor de su vida, se goza más por el fracaso de los demás que por los gozos de los demás. Sí. Una reflexión, que no se nos olvide quién nos escogió. Que no se nos olvide para qué fuimos escogidos, ¿no? Otra más. Dice que hable más nuestro testimonio que nuestras palabras. Decía una frase que lo que haces habla tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Dice que siempre es una responsabilidad como hijo de Dios representarlo en el mundo. Porque es muy fácil hacer algo indebido. Está a la vuelta de la esquina. Yo conozco gente que te regala el vino que quieras, pero no te paga una comida. Gente que para hacerlo malo te lo da gratis. Pero para hacerlo bueno, ni un peso. Que te aliente el saber quién eres. Aquí dice, ponte los lentes de la abeja. Empieza a ver las cosas como Dios las ve y no como el mundo las ve. Empieza a ver las cosas como un hijo de Dios y no como un hijo del mundo. Acuérdense que no pertenecemos al mundo. No somos de aquí. Somos extranjeros, somos peregrinos, vamos de paso. Las reglas, no pretendas agradar a alguien de otro país estando en él, porque no lo vas a agradar. Ahorita que decía el pastor de que en Estados Unidos que antes querías imitar a los de allá, cuando vas a Estados Unidos, cuando vas como mexicano, no sabes el rechazo, el racismo tan grande que hay a los latinos. Por el simple hecho de hablar en español. Fue tal el rechazo que aún todas las tiendas donde siempre te hablaban en español, corrieron a todos los que hablaban español y ahora solamente te hablan en inglés. O sea, como un rechazo a la gente. Si quieres venir a mi país, habla mi idioma, ¿no? Y es
es una mentalidad del mundo, pues, o sea, un rechazo. Sí, nos quejamos de los americanos, pero si volteamos nosotros hacia abajo, ¿cómo vemos también a todos los inmigrantes que vienen de Sudamérica, no? Sí, igualito a los salvadoreños, a los hondureños, a los venezolanos, a los colombianos. A veces los empiezas a ver igual o peor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace falta ponernos los lentes de Dios, ¿no? Y recuerda, obedece a Dios por medio de su palabra. La manera de glorificarlo a Dios es obedeciéndolo. Pero si no sabes lo que dice, pues está difícil, ¿no? Entonces, mucha gente cree que obedece a Dios, pero no sabe lo que Dios dice. Entonces, la obediencia a Dios, ahí no la ha puesto. La tenemos al alcance de la mano. ¿Alguien más algo más que se me haya olvidado? Bueno, ahorita que mencionas esto de la oveja y la obediencia, yo le ponía así como que llevo al aprendizaje que tenemos una identidad con propósito. Acá menciona, ¿no?, que somos lo que somos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo ponía como pregunta, ¿estoy cumpliendo el propósito de Dios que tiene para mi vida? Porque si nos comparamos con el reino animal, o sea, la abeja cumple su propósito. La abeja no hace lo que haría la mosca no va a hacer lo que hace la abeja, lo que hace es obedece. El reino animal está súper marcado, ¿no? ¿Cuánto más nosotros, que somos hijos de Dios, debemos de obedecer ese propósito sin querer cambiarnos y andar, no sé, imitando el del otro? Yo ponía eso, ¿no? Obedecer el propósito que Dios me dice que tengo, así como lo hacen las abejas. Y la última que no la puse, pero ¿por qué yo? ¿Por qué te escogió Dios?